responsabilidad, calidad. Abelardo Cufie, de la precisión a la exactitud. Musean Canciani, produciendo desde Marco Juárez para los caminos del mundo. Mutual Coispu te presenta su app, con procesos 100% seguros. Contimix, 20 años de trayectoria en el mercado, produciendo hormigón de calidad. SFS, aplicación uniforme de todo tipo de fertilizantes. Grupo Manalú. Fábrica de aberturas de aluminio de media y alta prestación. Más de 10 años, brindando calidad y confianza a nuestros clientes. Rapacheani Lonas, nuevo desafío. Nos proyectamos al mundo. Juan Navarro, líder en la distribución de productos siderúrgicos desde hace 15 años, presente en Marco Juárez. La primera heladería que registra la historia abrió en 1686 en París. Su dueño era un siciliano, Francesco Procopio de Coltelli, quien había sido cocinero de Luis XIV de Francia, y así se popularizó el consumo de helados. Por su parte, en Argentina, la historia del helado comienza a mediados del 1800 y fue en Mendoza, por la cercanía que tenían con el hielo de las montañas. Ya en 1900, la venta de helados se expandió y aparecieron los heladeros ambulantes que circulaban en carros ofreciendo sus productos. Y en la década del 1920 llegaron los célebres triciclos para vender helados y eran utilizados por una muy recordada marca, Laponia. Y en Marco Juárez, a principios de la década del 1930, apareció recorriendo las calles de la ciudad un barquito tirado por un caballo y tras el sonido de una corneta, los chicos de entonces sabían que había llegado el heladero a sus casas. Señoras y señores, en el inicio del penúltimo capítulo de Cámara de Comercio e Industria, los helados y el barquito de la familia Heredia. Bienvenidos. Mi papá no era de Marco Juárez, venía de Oncativo. Y mi mamá era de Cañada de Gómez. Ella es la propulsora, digamos, de hacer el helado, porque ella era hija de un heladero. Mi papá era albañil, para decirlo, y buscaba trabajo y encontró acá. Y mi abuelo, el padre de mi mamá, quería poner una sucursal de su heladería acá en Marco Juárez. Y se dio de que mi papá conoció a mi mamá y lo puso a mi papá para reemplazarlo acá en Marco Juárez. Él tenía la familia en Cañada de Gómez. Los helados se elaboraron en forma artesanal en la casa de la familia Heredia, ubicada en el barrio sur, en la avenida Pellegrini al 1300, y luego se vendían por las calles de la ciudad de una forma muy particular. Era todo manual antes, y después fueron agrandando la casa y modificando, digamos, la parte eléctrica, conservadoras. Era todo tina y hielo. Esos barquitos son hechos a mano, los había hecho una persona también de Cañada de Gómez, que no era mi abuelo, y se los vendió a mi abuelo, y mi abuelo le vendió 2 a mi papá. Dice, no te los regalo, dice, porque si no vos no te vas a calentar para hacer el helado. Y dice, en vez si me tenés que pagar las cosas, te vas a preocupar por vender helado. Y razón tenía. Abelardo Cufie, agricultura de precisión, responsabilidad, calidad, creatividad, experiencia, porque lo que hacemos, lo hacemos con pasión. Abelardo Cufie, de la precisión a la exactitud. Alumark, fábrica de aberturas de aluminio de media y alta prestación. Más de 10 años, brindando calidad y confianza a nuestros clientes. Calle 7, número 2107 del Parque Industrial.
Teléfono 44 46 46. Instagram @alumarc.aberturas. Al igual que la heladería Giorno, que cada año iniciaba la venta de helados cuando se celebraba una fiesta religiosa, en esta ocasión la del 15 de agosto en honor a la patrona de Marcos Juárez, la Virgen de la Asunción, Don Heredia comenzaba su heladería cada año el 24 de septiembre con la fiesta de la Virgen de la Merced. El 24 de septiembre era todos los años porque estaba la fiesta del Saladillo. Y se iban a vender helado al Saladillo. Y en invierno mi mamá hacía empanada y yo salía a canastear. Cuando se vendía suelto, el helado eran 2 o 3 gustos, 4 a lo sumo. Pero después empezaron a envasar los helados, a venderlos en tableta, envuelta en papel de parafina, y ya llevaba bastante, se vendía mucho. Y en cada verano, la misma historia. Los niños de entonces, hoy adultos mayores, hacían lo imposible para poder comprar los helados de Don Heredia cuando el barquito pasaba por sus casas. Y a la hora de la siesta, el espectáculo familiar incluía hasta llantos de súplica de los chicos hacia los padres. Salía después de 12 y venía a la noche. Y mi papá él hazme llorar. Lloraban todos los chicos cuando sentían la cornetita de mi papá. Querían comprar un helado que valía 5 centavos, 10 centavos y no los había, no había en ese tiempo. Como yo le decía a mi papá, salía a las 3, te van a insultar menos. Nada, yo salgo a la 1 y ya sabe la gente que yo voy. Él tenía una corneta, una cornetita de mano que tocaba en las esquinas y ya sabían que venía el heladero. Pero a pesar del éxito obtenido, al principio a don Juan Heredia no le gustó mucho la idea de ir a vender helados por las calles. Pero como al lado de todo gran hombre hay una gran mujer, escuchen lo que pasó. Yo recuerdo que mi papá, el primer día, mi papá tenía vergüenza, porque él trabajaba con un Fidelio, era albañil mi papá. Y dice, la gente me va a ver vendiendo helado, y dice, ¿qué van a pensar de mí? Bueno, no sabe cuál fue el pensamiento. Y mi mamá dice, si vos no porque salió el primer día, y no vendió nada, porque iba por los callejones, iba por lugares vacíos. Y mi mamá dice, si mañana no vendes nada, voy a salir yo a vender helado. Por eso te digo que es la promotora. Y mi papá no quería que saliera ella, y cuando empezó a salir por las calles bien, empezó a vender, y ya se entusiasmó y después tuvo más de 30 años. Y como suele suceder con el paso de los años, aquel barquito que recorría las calles y que alimentó a los niños de entonces, no solo con ricos sabores, sino también con ilusión y fantasías, ahora transita el camino de los grandes recuerdos del Marcos Juárez de antaño. Musian Canciani, rumbo a los 70 años, generando trabajo y progreso, produciendo ruedas y llantas desde Marcos Juárez para los caminos del mundo. SFS, aplicación uniforme de todo tipo de fertilizantes, siembra neumática homogénea de todas las pasturas, 28 metros de ancho de labor con aplicación uniforme, piloto automático, dosis fijas y variables, cortes por sección, asesoramiento personalizado. No tiramos tus insumos, los aplicamos. Grupo Manalú. Juan Navarro, líder en la distribución de productos siderúrgicos, también está en Marcos Juárez. Hierros, perfiles, caños estructurales y de conducción, chapas conformadas para techos, chapas laminadas y una gran variedad de productos. Juan Navarro, una gran familia, distribuyendo productos siderúrgicos. Rapachiani Lonas, tanques bolsa,
tanques australianos desmontables, comederos para feedlots, fundas para fardos, celdas australianas, lonas para transporte y maquinaria agrícola. www.rapaciani.com. Nuevo desafío. Nos proyectamos al mundo. Corría el año 1889 y una familia de inmigrantes italianos que se había instalado un año antes en la localidad de Tortugas, tras una gran inundación, decidieron elegir otro destino. Cercana a Tortugas había comenzado la vida institucional, una flamante localidad llamada Villa Marcos Juárez, la cual venía registrando un importante crecimiento, y esa familia de inmigrantes italianos decidió radicarse allí. Fue así como a tan solo 2 años de la fundación oficial de la ciudad llegaron a estas tierras y comenzaron su actividad comercial, la cual no fue muy próspera las 2 primeras décadas, pero luego esta familia sería, junto a otras, pilares fundamentales en el desarrollo comercial e industrial de Marcos Juárez. Y esta familia de inmigrantes italianos provenientes del Piemonte fue iniciada por el matrimonio de Francisco Bertotto y Josefa Bellino. Señoras y señores, la historia de los Bertotto en Marcos Juárez. Y deciden venir a la Argentina en 1888. Francisco tenía 30 años y Josefa tenía 22. Se habían casado 2 años antes y tenían un hijo nacido en Italia, que en ese momento tenía 1 año, y que fue un golpe para ellos porque falleció acá accidentalmente cuando tenía 13 años. Así que al matrimonio de mis bisabuelos después le quedaron los hijos argentinos nada más. Se radican en Marcos Juárez en 1889, apenas 2 años después de la fundación de Marcos Juárez. Ahí ellos al año siguiente, en el 90, establecen su primer casa de comercio. Durante las 2 primeras décadas de residencia en la por entonces Villa Marcos Juárez, la familia Bertotto tuvo 5 comercios, entre ellos un hotel, pero ese inicio comercial no fue muy próspero. Se ve que tuvieron algunas dificultades en el comercio y se produce la liquidación de todo el negocio. Y los hijos Bertotto ahí en Marcos Juárez tienen 2 destinos diferentes. Los 3 hijos mayores los mandan a trabajar a Rosario. Esos eran César, Carlos y Jorge. Y Jorge, mi abuelo, tenía 15 años. Llevan a estudiar a Italia los 3 hijos menores. En 1910, después de 2 años que los 3 hermanos mayores estaban en Rosario trabajando, aprendiendo, regresan a Marcos Juárez y empieza una nueva etapa de los negocios de la familia. Ya en 1918 se instalan en Boulevard Lardizábal y 25 de Mayo. En 1920 mi abuelo Jorge se casa con Mecha Mantiola. Al año siguiente, en el 21, nace mi mamá, que ella vivió en Marcos Juárez hasta que terminó la escuela primaria. Jorge Bertotto pasa a ser el único Bertotto de los hermanos que permanece en Marcos Juárez. Hay una foto ya de 1928, cuando los negocios de la familia ya eran más prósperos y se veían los autos nuevos que llegaban a Marcos Juárez. En esa foto están mis abuelos, mi mamá que tenía 7 años, y están posando sobre un Packard que era un lujo en ese momento. En 1936 ya mi mamá se va a hacer la secundaria a Rosario, mi abuela Mecha se instala con mi mamá en Rosario, pero mi abuelo continuaba trabajando en Marcos Juárez y siguió con mucha presencia en Marcos Juárez hasta que tuvo 60 años. En 1918, la familia Bertotto adquiere el edificio del que había sido el almacén de ramos generales de Lardizábal, construido en 1892, y allí instalan su gran almacén, Bertotto Hermanos. Esta gran estructura edilicia, que aún está en pie y con actividad comercial, consta de 2 pisos. En la planta baja, el que se destina a la parte comercial, y en el segundo piso estaba la amplia casa familiar, que además tenía una gran terraza donde transcurría la vida de la familia. El negocio tuvo prosperidad
como almacén de ramos generales. Yo me la paso mirando las fotos del negocio por el tamaño que tenía, viendo los carteles de los distintos rubros o secciones, tales como fierro canaleta, poste para alambrados, accesorios galvanizados, alambres y torniquetes, chapas, vidrios, varillas para alambrados, losas y cristales, bujías y neumáticos, amiantos, hilos y bolsas, tejidos y fantasías, confecciones, bonetería. Y esos son los carteles que yo veo en las fotos. ¿Y cuántos habrá en otros sectores donde las fotos no llegaron a sacar los carteles de los rubros que abarcaban? Y era inmenso el local, la instalación. También un rubro muy importante fue la venta de combustibles y lubricantes. Después proliferaron las estaciones de servicio, pero en los primeros años que había pocos autos, nosotros ahí en la esquina de Lardizábal y 25 de Mayo teníamos un surtidor de nafta donde se proveía el combustible para los autos y camiones. Contimix, 20 años de trayectoria en el mercado. Nuestro propósito es ofrecer soluciones en hormigón elaborado a nuestros clientes, basándonos en la honestidad, el profesionalismo y la calidad. Contamos con 2 plantas de producción, una en Marcos Juárez y otra en Corral de Bustos. Además, sumamos una flota de 8 camiones moto-hormigoneros para la logística y distribución de nuestro producto. Contamos con el servicio de bombeo de hormigón con equipos de última generación. Contimix, 20 años produciendo hormigón de calidad. Abelardo Cufie, agricultura de precisión, responsabilidad, calidad, creatividad, experiencia, porque lo que hacemos, lo hacemos con pasión. Abelardo Cufie, de la precisión a la exactitud. Hey, ¿necesitas videos y diseños profesionales para que tus productos y servicios se luzcan más y mejor en tus redes sociales? Una buena imagen hoy marca la diferencia. Mejora tus ventas. Contactate con nosotros, somos expertos. Foco Producciones, encendemos tus ideas. Era tal la importancia que tenía el almacén de ramos generales de Bertotto Hermanos que ya desde la época en la que era propiedad de la familia Lardizábal, el comercio ocupaba toda la media manzana ubicada entre las actuales 25 de Mayo y 9 de Julio y Pasaje Chacabuco y Boulevard Lardizábal. Todo este amplio sector tenía, además del local comercial, el patio y los galpones de depósitos donde se almacenaban las mercaderías que se vendían y también las cosechas de los colonos de la época, y en 1894 se logró la autorización oficial para construir un ramal férreo para que el tren pudiera desviarse desde la estación del ferrocarril hasta los depósitos existentes en el comercio. La empresa Bertotto Hermanos fue teniendo una evolución después gradual, pasando del almacén de ramos generales al acopio de cereales. No fue un cambio de un día para otro, no se cerró un negocio y empezó el acopio. Fue gradual y el negocio de acopio fue creciendo bastante. El desvío del ferrocarril para que ingrese cruzando Boulevard Lardizábal a las instalaciones de Bertotto Hermanos. Y tengo las fotos, primero llevados con bueyes, esos vagones, y después motorizados ya. Ahí tuvieron gran crecimiento, pero casi, digamos, hasta el año 30 era más ramos generales, almacén de ramos generales. Y después vino la época del acopio, de 1935 en adelante hasta el 70, todo fue acopio, fue muy importante el acopio. Hasta 1955, que mi abuelo andaba por los 60 años en ese momento, él mantuvo la presencia en el negocio. Vivía la familia en Rosario, pero iba y venía, y en esa época no tenían autopistas, el viaje de Rosario a Marcos Juárez era bastante difícil, pero se pasaba todo el tiempo en Marcos Juárez.
Después, en los años 60, se mantuvo el negocio, pero ya gerenciado por Rodolfo de Petris. Y a medida que los años avanzaban y la edad de don Juan Bertotto también, su nieto, Jorge de la Rúa, lo acompañaba en los viajes semanales desde Rosario hasta Marcos Juárez. Pero llegó el momento en que se decidió finalizar con esta gran historia de la gran cerealera de Bertotto Hermanos. Nosotros en el año 70 decidimos con mi abuelo liquidar Bertotto Hermanos porque ya estaba cumpliéndose un ciclo. Mi abuelo, ya estamos hablando, tenía justo en ese momento 75 años como yo tengo ahora, y llegamos a una conclusión de que yo ya no estaba, tenía otra actividad y no iba a irme a vivir a Marcos Juárez. Y después, en ese momento del 70, decidimos vender, y ahí tenemos un lindo recuerdo de las fotos de hace justo 50 años, ¿no? Cuando le vendimos el inmueble a la Cooperativa General Paz. En esa foto se ve a mi abuelo firmando el acto de firma de la venta del inmueble. Se ve, yo estoy acompañándolo ahí. En ese momento yo tenía 24 años. Se ve la presencia de Valario, de la Rosa, Pautasi y muchos de los que eran integrantes de la cooperativa en ese momento. Yo en ese año 70 entonces dejé con mi abuelo de viajar para ir a Bertotto Hermanos, pero seguíamos yendo a Marcos Juárez con mi abuelo y con Alberto Bertotto para ver los temas de Bertotto Buglione en esa época. Y la familia Bertotto, a quienes al principio no les salieron muy bien los negocios, nunca bajaron los brazos y siguieron apostando a nuevos emprendimientos. Esa gran capacidad de esfuerzo, creatividad, paciencia y constancia. A los Bertotto desde Marcos Juárez les aparecieron nuevas oportunidades, algunas en la zona y otras en Rosario. Ahí lo que pasó fue que en el año 1921, César, el hermano mayor y era el líder de la familia, se incorpora a trabajar en una corredora cerealista de Rosario, que en ese momento se llamaba Boero Cordiviola, pero actualmente se llama Bertotto Bruera, y lleva más de 100 años en actividad comercial. Y hoy es continuada por la familia Bertotto y Bruera. En 1937 instaló una sucursal de Bertotto Hermanos en Corral de Bustos. En 1948 creó con Boglione y Zanotti la firma Bertotto Boglione. En 1950 crearon EAMA en Marcos Juárez. En 1952 crearon en Las Parejas, con un agente de Las Parejas, El Sembrador, que hoy sigue existiendo. Nosotros ya no tenemos nada que ver, pero sigue existiendo todavía. Y en esos años también crearon con Alberto Bertotto y con Boglione, entre otros, eran varias personas, una empresa dedicada a chapas metalúrgicas que se llamaba Rosmar, y el nombre decía la referencia a la unión entre Rosario y Marcos Juárez. Me dio la sensación de que mi abuelo estaba buscando siempre que crezca Marcos Juárez. Cuando le vienen la gente que había trabajado en Rosso Leones, que era Boglione y Zanotti, a proponer vamos a hacer una fábrica de tanques, mi abuelo se entusiasmó muchísimo con Bertotto Boglione. Y no tuvimos problema con Bertotto Boglione porque creo que fuimos generosos en el sentido de incorporar a los nuevos, a los que eran en esa época empleados o gerentes como socios, como fue el caso de Borri, de Mancinelli, de Torrente, de Abraham. Todos ellos se incorporaron, fueron socios, y después llegó un momento que dijimos, es sano que lo sigan ellos. Bertotto y Boglione ya no están en edad de seguir con esta empresa para adelante. Es bueno que lo sigan ellos. Y tuvieron esa generosidad de decir, bueno, vayamos adelante. Y hoy estamos felices de que a Bertotto Boglione le haya ido tan bien. A continuación, vamos a ver una foto que en el fondo de esta imagen se ve el monumento a la bandera de Rosario en construcción. Y más adelante
camiones pertenecientes a la familia Bertotto. Pero esta imagen tiene una historia. A mí me encanta mirar esa foto donde aparece al fondo el monumento a la bandera en construcción y donde hay 5 camiones de Bertotto hermanos esperando para descargar en el puerto de Rosario. Esos eran los primeros camiones diésel que hizo traer a la Argentina porque mi abuelo pensaba que serían el futuro para el transporte. Increíble lo que lo hicieron renegar esos camiones con motores que nadie entendía y precisaba tener mecánicos en Marcos Juárez y en Rosario para ir saliendo del paso. Lo segundo es que en la foto se observa que cada uno de esos camiones tiene 2 acoplados en lugar de un acoplado como se usa hoy en día. Y él lo que buscaba era la eficiencia en el transporte, aunque lamentablemente después se lo prohibieron en la ruta porque se consideraba peligroso que tenga camión y 2 acoplados adicionales. Como los camiones demoraban mucho para descargar ahí en el puerto de Rosario, él lo que hizo fue tener unos tractores chicos en el puerto de Rosario para que remolcasen los acoplados mientras estaban haciendo cola. Y así, mientras tanto, el camión volvía con otro acoplado ganando tiempo para buscar cereales en Marcos Juárez y los acoplados iban descargando mientras otro ya había ido y vuelta. La gran actividad desarrollada por la familia Bertotto en el plano comercial e industrial se vio reflejada también en el plano social. Tenían una sucursal en la ciudad de Córdoba que permitía que sus clientes pudieran retirar dinero a cambio de vales para solucionar emergencias que pudieran presentarse a estudiantes o familiares que lo necesitaran. Yo creo que Marcos Juárez les brindó a ellos el ámbito, el ambiente para que se desarrolle una familia tan linda y que yo valoro tanto. Y ellos hicieron su aporte, sus semillitas, para que después, bueno, las cosas sigan evolucionando. Y bueno, hoy es un orgullo ver Marcos Juárez, cómo ha crecido, cómo ha avanzado, cómo se ha desarrollado. La verdad es que, ya te digo, yo no viví en Marcos Juárez, pero estoy orgulloso de ver cómo ha crecido Marcos Juárez. Y siento que alguna semillita pusieron los Bertotto. Agrandá tu sueldo con esta super promo de tarjeta Coispu. Sí, porque con tarjeta Coispu ya tenés tu préstamo de hasta 50.000 pesos aprobado. Ah, y elegís cuándo empezás a pagar la cuota. Dale, ¿qué estás esperando? Tarjeta Coispu, te conviene. Sujeto a aprobación crediticia. Consulte términos y condiciones en Mutual Coispu, Italia 160, Marcos Juárez. Hey, ¿necesitas videos y diseños profesionales para que tus productos y servicios se luzcan más y mejor en tus redes sociales? Una buena imagen hoy marca la diferencia. Mejora tus ventas. Contactate con nosotros. Somos expertos. Foco Producciones. Encendemos tus ideas. La época de poda ya comenzó, pero para poder realizarla en la ciudad debe ser autorizada por la Oficina de Espacios Verdes de la Municipalidad de Marcos Juárez. Para más información o solicitar autorización, dirigite a Los Piamonteses 1600 o al teléfono 44 46 15. Evita multas. Municipalidad de Marcos Juárez. Y para el próximo capítulo, que será el último de este ciclo, la historia de una familia que creó la primera gran industria que hubo en Marcos Juárez. Y esta familia también provino de Italia. Llegaron a la Argentina en su propia embarcación. Residieron un tiempo en Buenos Aires, luego en Rosario y posteriormente llegaron a tierras cordobesas y sus nombres figuran entre los vecinos que propusieron que la por entonces posta Espinillo sea declarada villa y con el nombre de Marcos Juárez. Y también recordaremos una gran tienda en donde cada fin de semana sus vidrieras eran muy visitadas. Hasta quienes paseaban en autos detenían la marcha para ver qué había en exposición. Estamos a pocos días de la llegada de una nueva Navidad.
El deseo y el anhelo es que a cada uno de nosotros el Niño Dios nos regale paz, armonía, salud y trabajo. Nos vemos el próximo lunes en el último capítulo del primer ciclo documental sobre la historia del comercio y la industria de la ciudad. Hasta entonces y feliz Navidad.